Y estamos contentos. Sabemos que hay algunos que están de viaje. El hermano Osvaldo y su esposa Ana están de viaje. Bueno, Raquel y Francisco también están de viaje. No sé qué ha pasado con Benito, quizás tiene asuntos que resolver. Así que hay algunos que están enfermos también. Pero bueno, gracias a Dios sabemos un buen grupo, ¿verdad? Y nunca nos podemos desanimar. Tenemos que, como dice la Biblia, estimularnos al amor y a las buenas obras. Bueno, antes de comenzar el estudio de hoy, que estoy seguro que va a ser de gran bendición y le vamos a repartir un material que les vamos a decir, el próximo miércoles ore, trate de venir si es posible. Vamos a poner unos videos en resumen. Usted se va a asombrar de lo que está pasando en el mundo llamado evangélico, apostasía y herejía moderna. Lo que usted va a ver allí es posible que lo haya visto, no puedo decir que no, pero es increíble. Pude encontrar este video en que está todo resumido. Los disparates más grandes que usted pueda ver, los vamos a ver allí. Mira que yo he visto cosas y todavía faltan otras por ver, pero es increíble lo que está pasando en el mundo llamado cristiano, pero que tiene que ver con la profecía de que la apostasía se manifestaría en el último tiempo. Y no se está predicando, tristemente, la palabra de Dios, se está predicando palabra de hombre. Así que le invito a que venga este próximo miércoles. Recuerde que es a las 7 de la noche. El próximo domingo vamos a hablar del poder transformador de Dios. Cómo Dios transforma a las personas. No importa lo que sea, no importa lo que crea, no importa lo que piense. Dios tiene poder para transformar la mente, el corazón, la voluntad, los sentimientos y los pensamientos. Así que de eso vamos a hablar el próximo domingo. Bueno, hoy, como lo habíamos prometido, vamos a hablar acerca de Jerusalén y el cristiano. Y después les voy a decir por qué hemos traído este estudio, mensaje para ustedes, y esperamos que otros los puedan ver quizás allí en Facebook. Vamos a repetir allí, esta es parte de la lectura bíblica, pero vamos a leer todo junto porque este es el texto principal que enfoca o que contiene todo este mensaje de esta mañana. Vamos a ver todo junto conmigo. Por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Isaías 62:1. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Ahora te pedimos que prepares nuestros corazones, incluyendo el mío, para recibir tu mensaje y úsanos como instrumento. Sé con aquellos que no están, los que están de viaje, los que están enfermos, y que tu paz y tu amor esté sobre cada uno de ellos. Te lo pedimos humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, vamos a hablar en esta mañana de Jerusalén y el cristiano. Allí está la lectura bíblica. Déjenme decirles que les voy a entregar un material muy bueno que tiene 3000 años de historia de Jerusalén, desde que David la hizo capital de Israel. Ahora, ¿por qué es importante este estudio? Porque hoy el mundo entero está en contra de Jerusalén, odia a Jerusalén, y la gente que no conoce cree que Jerusalén nada más que tiene que ver con los judíos. Eso está mal. Jerusalén tiene que ver tanto con los judíos, el mismo porcentaje que el que tiene que ver con el cristiano, y por eso hemos traído este estudio. Cuando hablan en contra de Jerusalén, no solamente están hablando en contra de Israel, están hablando en contra del pueblo cristiano. No solamente están hablando en contra de los judíos, sino que están hablando en contra suya y mía, que somos creyentes, que somos cristianos, seguidores de Cristo. Por eso es importante conocer este estudio. Por eso es importante que conozcamos la historia de Jerusalén. El mundo entero está en contra de Jerusalén. Mire que hay capitales en el mundo, mira que hay ciudades en el mundo importantes y ciudades que han sido destacadas por sus asesinatos, por sus crueldades. Nadie las menciona. Ahora, Jerusalén se nombró como capital de Israel y el mundo entero votó en contra, con excepción de Estados Unidos y algunos países que lo apoyaron y que ya tienen las embajadas ahí. Nos alegró mucho que el presidente de Brasil, que es un derechista, y no porque sea derechista, sino porque parece que tiene principios judeocristianos, ya va a poner su embajada también en Jerusalén. Ahora, vamos a ver por qué es importante esto. Porque el que yo lo diga, quizás usted diga, bueno, está bien, pero hay bases bíblicas, sí. Y usted va a tener este material, que son unas cuantas hojas,
lo conseguimos estando allá en Betel y tiene 3000 años de historia desde que Jerusalén fue por primera vez capital de Israel. ¿Cómo es posible que ahora los palestinos digan que Jerusalén les pertenece? ¿Cómo que van a internacionalizar? Sí, bueno, o sea, de una forma internacional hacer de Jerusalén, cuando Jerusalén siempre ha sido de Israel porque Dios se la dio. Y vamos a ver de dónde la obtuvo Israel. Así que Jerusalén y el cristiano. ¿Por qué Jerusalén no solo está relacionado con Israel, sino también con el cristiano? De eso trata lo que vamos a hablar hoy. Vamos a ver lo que tiene que ver con el cristiano. Cristo reconoció a Jerusalén como la ciudad del gran rey. Cuando él dijo, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. O sea, que Jerusalén estaba reconocida como la ciudad del gran rey por Jesucristo. Y nosotros somos cristianos porque seguimos a Jesucristo, por las enseñanzas de Jesucristo. En Jerusalén, en el monte Eremos, muchos creen que fue dado el sermón de las bienaventuranzas. Ustedes saben que Jerusalén se está fundada sobre 7 montes. Bueno, uno de estos montes es el monte Eremos, y todos los estudiosos de la Biblia coinciden que ahí fue dado el sermón de las bienaventuranzas. Así que no voy a leer los pasajes para tomar el tiempo, pero allí ustedes van a tener las citas bíblicas. Eso no va a estar aquí, pero si usted quiere anotarlo, lo puede hacer, y además después puede ver el video en Facebook. La transfiguración de Cristo ocurrió en el monte Tabor en Jerusalén. O sea, había muchas ciudades en Israel muy importantes, pero Jerusalén era la principal. Y allí ocurrió esa transfiguración donde estaba Moisés y Elías y estaba el Señor. O sea, el Señor estaba dando un mensaje acerca del reino eterno de Dios. Cómo serían nuestros cuerpos en el reino eterno, un cuerpo glorificado, inmortal, incorruptible, y cómo también allí nos vamos a conocer con un conocimiento nuevo. Recuerden que allí cuando aparecieron Moisés y Elías, allí estaba Jacobo, Pedro, estaba Juan, estaban estos discípulos que Dios les permitió estar en la transfiguración. Y entonces, bueno, vamos a hacer una enramada para Elías y para Moisés. Ahora, la pregunta es, ni Juan ni los discípulos que estaban con él allí nunca vieron a Elías ni vieron a Moisés. ¿Cómo pues es posible que lo hayan reconocido? Eso me enseña a mí, porque está intrínseco en la palabra de Dios, que en el reino eterno de Dios nos vamos a conocer con un conocimiento nuevo, pero vamos a saber quién es Moisés, quién es Elías, los profetas, Daniel y todos esos grandes hombres, Abraham, los vamos a ver y vamos a poder disfrutar con ellos en la eternidad. Bueno, eso fue allí en Jerusalén. En Jerusalén, en el monte de los Olivos, Cristo dio su sermón profético, uno de los sermones más importantes, porque habla acerca de todo lo que iba a acontecer antes que Él viniera a la tierra. Hay veces que yo he oído decir a cristianos, y no los culpo porque quizás es falta de instrucción, que por qué el mundo está tan malo. Bueno, fíjense, no es que el mundo esté tan malo, es que el mundo se va a poner peor. Pero el que el mundo se ponga peor, para el cristiano es una buena noticia. Hoy escuche bien. Las malas noticias del mundo son una buena nueva para el cristiano, porque eso me indica a mí que la venida del Señor está a las puertas. Porque el Señor habló del aumento de la maldad, de la corrupción, de la violencia, de que habrían guerras, de que habrían hambre, de que habrían epidemias, de que habrían terremotos, de que habrían todas esas cosas. Ahora, no está ocurriendo todo eso. El mundo no está en un caos total. Bueno, leas el sermón de Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, de eso habla. Ahora, el sermón del Monte de los Olivos, Cristo lo dio allí, en Jerusalén. O sea, escogió a Jerusalén para eso. Así que Jerusalén tiene mucha relación con el cristiano, tanta relación con el cristiano como la tiene con Israel. Por eso cuando hablan de Jerusalén, tiene que ver contigo y conmigo. Yo he oído inclusive a creyentes que dicen que yo no tengo nada que ver con Jerusalén, ni me interesa Jerusalén. Fíjense, por la única ciudad que se menciona en la Biblia que Dios pidió oración, es por Jerusalén. Oren por la paz de Jerusalén. Eso es un mandato, no es de un pastor, no es el mandato de un ángel, no es el mandato de los patriarcas de Abraham, Isaac y Jacob, no fue el mandato de Moisés, es un mandato de Dios.
No nos pidió orar por Nueva York, aunque oramos por el mundo entero. No nos pidió orar por Londres, no nos pidió orar por ninguna capital del mundo. Se nos pide orar por Jerusalén. Y cuando tú oras por Jerusalén, tienes que orar por Israel. Porque Jerusalén es la capital de Israel. Así que es importante. Así que tengamos eso presente. En Jerusalén se efectuó la entrada triunfal de Cristo. La que señaló el comienzo allí o cerca de la culminación del comienzo de su sufrimiento en la cruz. No escogió otra ciudad, escogió la ciudad de Jerusalén. ¿Se acuerdan que decía Hosanna, el que viene, bendito el que viene en el nombre del Señor? Y Hosanna es reina ahora. O sea, ellos creían que Jesucristo era un Mesías para ese tiempo, no, era un Mesías divino para el reino eterno de Dios. Pero la entrada triunfal, que fue uno de los acontecimientos más importantes en la vida ministerial de Cristo, ocurrió en Jerusalén. No fue en otra ciudad. Estaba allí Nazaret, donde había nacido Cristo. Estaba Belén, donde se había creado Cristo. Estaba Belén, donde había nacido la ciudad de David. Sin embargo, entró en Jerusalén. Ahora, en Jerusalén Cristo tuvo la última cena con sus discípulos. La última cena con los discípulos no fue en otra ciudad. Hubiera alguno podido decir, bueno, ¿por qué no fue en Nazaret, que fue donde se crió el Señor? ¿Por qué no fue en Galilea, donde el Señor hizo su ministerio? No, fue allí en Jerusalén. Tuvo la última cena con sus discípulos. ¿Qué ocurrió en la última cena? Cristo conversó con los discípulos y dijo, miren, ustedes no entienden esto ahora, pero es necesario que yo sea entregado, que yo sea crucificado, que yo sufra, que yo muera, pero yo voy a resucitar. Ellos no entendían esto. No entendieron nada de esto hasta que Cristo no resucitó y se presentó vivo. Acuérdense que dice el libro de los Hechos en el capítulo 1 que Cristo se presentó durante 40 días con pruebas indubitables. Lo narra el médico Lucas. Acuérdense que Lucas escribió el Evangelio de Lucas y escribió también el libro de los Hechos. Por 40 días caminó con ellos, comió con ellos, conversó con ellos, compartió con ellos, porque él quería que ellos estuvieran seguros de que él había resucitado. Y la resurrección ocurrió también en Jerusalén. Pero allí tuvo la última cena, despidiéndose de los discípulos y también instituyendo la cena del Señor, que fue instituida allí y que después fue enseñada por el apóstol Pablo y la iglesia primitiva. Cuando celebramos la cena que fue instituida allí en esa oportunidad, en la última cena, ¿qué estamos haciendo? Estamos recordando la muerte de Cristo, pero estamos anunciando su segunda venida. El pan representa su cuerpo y el vino representa su sangre. No ocurre nada extraordinario, o sea, el pan no se convierte en el cuerpo, el vino no se convierte en la sangre, es simbólico. Y Cristo lo enseñó allí en la última cena. ¿Tú habías levantado la mano, Sí. Alexis? Sí, dime. ¿Fue Pablo el que instituyó esta última cena? Sí, bueno, Pablo le enseñó a la iglesia de Corinto. Los apóstoles ya la estaban practicando en la iglesia primitiva, pero aparece instituida por el apóstol Pablo. Si no me equivoco, es 1 Corintios 11. Ahí está, en 1 Corintios 11, a partir del versículo 23, creo que está allí, sí, es 1 Corintios 11. Y allí él instituyó la cena porque la había recibido del Señor, como la habían ya impartido los discípulos como Pedro, Juan, en la iglesia primitiva. Ahora, en Jerusalén, en el huerto de Getsemaní, Cristo oró antes de ser apresado. Fíjense la importancia de Jerusalén. Todo eso sucedió en Jerusalén. Porque estos montes y estos huertos, todo eso pertenecía a Jerusalén. Por ejemplo, usted va a Israel, ahora mi hija, mejor dicho, mi nuera y mi nieto menor estuvieron en Jerusalén. Por cierto, esto que traigo aquí es de allá. Dice Jerusalén en hebreo y en español. Y por eso lo traigo hoy. Y el domingo pasado, no sé si se dieron cuenta, tenía una corbata que era del Instituto del Templo, que es lo que están ocupados ahora en hacer todos los preparativos para el tercer templo que va a ser construido, porque si no es construido el tercer templo, el anticristo no lo puede profanar. Así que esto es una señal del tiempo del fin. Pero allí en Jerusalén, en el huerto de Getsemaní, Cristo oró antes de ser apresado. O sea, Jerusalén está tan pegado al cristiano como lo está el judío. Yo tengo que orar todos los días por todas las personas. Yo tengo que orar todos los días por todos los países, pero yo tengo que orar todos los días por Jerusalén. No porque yo se los diga, sino porque Dios lo manda. Orad por Jerusalén, orad por la paz de Jerusalén. Sin embargo, todos esos árabes, tristemente, que son descendientes
de Saúl y son descendientes de Ismael, no descendientes de Isaac, le piden la cabeza a los judíos, aunque hay muchos árabes que se han convertido al cristianismo o al judaísmo. Pero le piden la cabeza a Jerusalén, le piden la cabeza a los judíos. Pero cuando le piden la cabeza, escuchen bien, a Jerusalén, cuando le piden la cabeza a Israel, le están pidiendo la cabeza a Dios, porque dice la Biblia que Israel es la niña del ojo de Dios. ¿Y dónde están los ojos? En la cabeza. Así que cuando alguien le pide la cabeza a los judíos, aunque hay judíos que son malos, por supuesto, tienen que arrepentirse, pero cuando le piden la cabeza al pueblo judío, cuando le piden la cabeza a Jerusalén, le están pidiendo la cabeza a Dios. Tenga eso en mente, porque Dios ama a Israel, porque lo escogió, aunque es imperfecto, porque le plugó, porque lo quiso hacer. Y de Israel vino el Mesías. Cristo era un judío. Cuando la gente odia a los judíos, está odiando a Cristo. Tan sencillo como eso. Y si se odia a Cristo, se odia al pueblo cristiano o a los verdaderos cristianos. Bueno, ¿saben que hay cristianos que son anti-israelitas? ¿Saben que hay cristianos que son antijudíos? No conocen la Biblia. No saben ni la A, ni la B, ni la C de lo que enseña la Biblia acerca del pueblo de Dios. Y por eso, hermanos, tenemos que estar claros, porque si no podemos caer en pecado. Ahora, en Jerusalén se le efectuó el juicio a Cristo. No fue en otro lugar. Allí en Jerusalén estaba el Sanedrín, allí en Jerusalén estaba el trono el palacio de Herodes. Allí, aunque el juicio se lo celebraron los judíos, allí se le celebró el juicio a Cristo, en Jerusalén. ¿Verdad? Así que tienen que ver mucho. El camino a la cruz fue a través de Jerusalén por la vía dolorosa. No estaba en Belén, no estaba en Betania, donde vivía Lázaro, Marta y María, no estaba en Nazaret, estaba en Jerusalén. Cuando usted une todo esto, usted se va a dar cuenta de la importancia de Jerusalén. Hermano, yo a veces oigo a pastores, que estoy orando por ellos, hablar tantas barbaridades acerca de Israel y de Jerusalén, que yo digo, ¿qué Biblia están leyendo? Mire, vamos a verlo más adelante. Si usted quita la palabra Jerusalén, escuche bien, de la Biblia, y el pueblo de Israel lo quita de la Biblia, usted se queda sin hojas, o con muy poquitas. La palabra Jehová se menciona casi 8,000 veces en la Biblia. Jehová es el Dios de Israel. La palabra del pueblo de Dios se menciona cientos de veces. Vamos a verlo más adelante, pero la palabra Jerusalén se menciona 820 veces en la Biblia. Pero ¿quién la menciona? Dios. Para Dios es importante Jerusalén. Es la capital de su pueblo escogido. Y vamos a ver qué más va a ser Jerusalén, porque es mucho más que eso. En Jerusalén murió y fue sepultado Cristo, nuestro Salvador y Señor. Allí ¿se acuerda aquel sepulcro que tenía José de Arimatea, que era un sepulcro nuevo? Por eso se cumplió la profecía. Dice, fue entre los impíos fue su muerte, pero con los ricos fue en su muerte, porque el tener un sepulcro nuevo era de gente rica. ¿Y saben qué? José y María no tenían sepulcro. Aunque ellos sepultaban, ellos no cremaban. El cremar no es una costumbre ni judía ni cristiana. Yo sé que hay algunos que en todo el ministerio se me han acercado, bueno, pastor, no tengo dinero, bueno, mire, usted ora a Dios, no va a perder la salvación, pero no es una costumbre el cremar. Era una costumbre el que usted comprara su funeral. ¿Se acuerdan que Abraham compró la tumba para Sara? Jacob también compró para Raquel. O sea, todos ellos se preocupaban. Usted tiene que preocuparse por eso si lo puede hacer. Yo doy gracias a Dios. Mi esposa fue sepultada, mi hijo fue sepultado, mi esposa, ya yo tengo mi funeral pago. Gracias a Dios. Lo pude hacer. Usted lo puede hacer poco a poco. Ahora, si por una situación extraordinaria no puede hacerlo, ok. Pero lo que usted tiene que entender es que no es una costumbre ni judía ni cristiana, que es de donde venimos. El cremar a las personas era una costumbre pagana. ¿Se acuerdan de los vikingos? Los cremaban. ¿Se acuerdan? No, eso sí existe actualmente. Por ejemplo, en casi todos los países asiáticos, como la China, Asia, Japón, creman a las personas. Entonces te lo ponen en un búcaro en el centro de la sala. Es una costumbre. Pero el creyente no. Así que yo tengo que tratar de tener, yo sé que cuesta de tener mi funeral, por tratar de agradar a Dios, pero
repito, no se va a perder la salvación por no hacerlo. Pero el hecho de que si yo puedo hacerlo, no es una excusa para no hacerlo, porque aquí no voy a perder mi salvación, pero sí voy a perder recompensa. ¿Por qué? Porque pudiendo haber hecho una cosa que agrada a Dios, no la hice. Y hablé de esto porque estoy hablando de la sepultura de Cristo. Eso es una enseñanza. Bueno, allí murió, fue sepultado allí en el sepulcro que tenía José de Arimatea en Jerusalén. En Jerusalén se efectuó la resurrección de Cristo, no fue en otro lugar. En Jerusalén Cristo resucitó, Mateo 24, 1 al 6. Así que el hecho más trascendental hasta ahora ocurrió en Jerusalén, la resurrección de Cristo. En Jerusalén Cristo asciende al cielo cerca de Betania, que estaba en la ladera oriental del Monte de los Olivos, que pertenecía a Jerusalén. Allí ascendió a los cielos. ¿Se acuerdan cuando dice en Hechos capítulo 1 que ellos se pararon? Eran como 500 personas y entonces Cristo fue llevado al cielo. Dice, así como lo habéis visto en el cielo, un día vendrá. Y vamos a ver que cuando Cristo venga en su segunda venida, va a descender también en Jerusalén. No va a descender en Washington, no va a descender en Londres, no va a descender en Tokio, no va a descender en ninguna gran capital del mundo. No va a descender en los Emiratos Árabes, allí en Dubái, una de las ciudades más lujosas, más costosas del mundo, más extraordinarias en cuanto a construcción arquitectónica, ¿no? Va a descender en Jerusalén. Ahí está, vamos a verlo después. Pero allí Él asciende a los cielos, en la ladera oriental del Monte de los Olivos, Cristo asciende a los cielos. En Jerusalén, la iglesia recibió el Espíritu Santo tal como lo había prometido. Si usted va a Hechos 1:2, estando reunidos allí en Jerusalén en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo vino sobre ellos. Ahora bien, ¿qué tiene que ver el Espíritu Santo contigo y conmigo? Si no es por el Espíritu Santo, nosotros no estuviéramos aquí. El Espíritu Santo es el que transforma nuestra mente, el que nos guía a toda verdad, el que nos enseña todas las cosas. ¿Se acuerdan cuando Cristo se fue a ir? Dijo, yo me voy, pero otro, que ese otro significa otro igual, va a venir que va a ser el Consolador, el Espíritu de verdad que los va a guiar a toda verdad. Ahora bien, ¿qué trabajo hace el Espíritu Santo en el creyente? Fíjese, el Padre envió al Hijo, el Hijo murió en la cruz para que por la fe en el Hijo, porque Dios me dio la capacidad de poder creer, no creer, yo recibí a Cristo como mi Salvador, pero el Espíritu Santo es el que obra en mi vida, el que cambia mi pensamiento, mi sentimiento, el que mora en mí y entonces me guía ahora a hacer lo correcto. Ahora bien, ¿el Espíritu Santo es Dios? Sí, es Dios. Porque la Biblia enseña que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres son uno, con los mismos atributos, con el mismo poder, la misma naturaleza, o sea, no hay ninguna diferencia. Esto que yo he dicho lo he repetido ya con ustedes varias veces. Por ejemplo, si yo digo Dios está conmigo, o usted dice Dios está con usted, o nosotros decimos Dios está con nosotros, está bien dicho, pero el que está con nosotros, el que está contigo y el que está con la iglesia ahora es el Espíritu Santo. No es ni el Padre ni el Hijo, porque el Padre dice que está sentado en su gloria y el Hijo está sentado a su diestra y el Espíritu Santo es el que está aquí con nosotros. Pero como el Espíritu Santo es Dios, cuando yo digo que Dios está conmigo, es que a través del Espíritu Santo también está presente el Padre y el Hijo, porque son uno. No presentes en el sentido de que el Padre que está allá está aquí y el Hijo que está allá está aquí, no, es en cuanto a la esencia. Quizás un día demos el estudio, no lo hemos dado todavía, de la Trinidad para poder entender esto mejor, pero la Trinidad es algo maravilloso, pero si no creemos en la Trinidad, toda nuestra fe se va al piso. Ahora, les voy a poner solamente un ejemplo rapidito para poderlo entenderlo. Por ejemplo, si yo hablo de tiempo pasado, hablo de tiempo presente y hablo de tiempo futuro, el tiempo está formado por días, por meses, por años, por minutos, por segundos, por horas. ¿No es así? Ahora, ¿el tiempo pasado es igual al tiempo presente? ¿Sí o no? ¿El tiempo pasado es igual que el tiempo presente? No, ¿verdad? ¿Y el tiempo futuro es igual que el tiempo presente? No. Ahora, ¿de qué está formado? ¿De qué está formado el tiempo pasado? No es de lo mismo, de minutos, horas, minutos, y el tiempo presente no está formado de lo mismo y el tiempo futuro no estará formado de lo mismo. Bueno, así es Dios.
Los tres son diferentes personas, pero con la misma naturaleza. Quizás nuestra mente finita no lo pueda comprender a plenitud, pero yo puedo entender que los tres son Dios. O sea, no hay diferencia entre ellos. Lo que haga el Padre no va a contradecir al Hijo, y lo que haga el Hijo no contradice al Espíritu Santo, porque es una sola esencia, una sola naturaleza. Pero el Padre está sentado a la diestra allá en el reino de Dios, en su trono, y a la diestra está el Hijo. O sea, no está aquí conmigo, conmigo está el Espíritu Santo. Pero cuando tengo el Espíritu Santo, es como si la presencia del Padre y del Hijo estuviera en mí. Eso es importante que lo sepamos, porque si no cometemos un error teológico, un error de poder, de decir, bueno, el Padre está aquí. No, sí, el Padre está aquí, pero a través del Espíritu Santo. El Hijo está aquí, pero a través del Espíritu Santo. Porque no se recuerdan que Cristo dijo, yo me voy, pero yo voy a enviar a otro. Si no hubiera hecho falta Cristo, bueno, yo me voy, pero yo voy a seguir con ustedes. No. Ahora, sin embargo, cuando usted va a Mateo 28, fíjense cómo la Biblia hay que estudiarla. Cristo dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo arreglamos eso? Yo me voy y voy a estar con ustedes. Sí, pero voy a estar con ustedes a través del Espíritu Santo. ¿Saben dónde usted va a aprender eso? Léase el Evangelio de Juan. Empiécese a leer esta semana. Es rapidito, lo vale, son 21 capítulos. Porque allí está la esencia de la naturaleza del Padre, la naturaleza del Hijo y la naturaleza del Espíritu Santo. Ahora, ¿es importante saber esto? Sí, mi amado hermano. Porque yo he oído a gente que dirigen la oración al Espíritu Santo. Eso está mal. Usted no puede dirigir la oración al Espíritu Santo. O usted termina la oración en el nombre del Padre. Eso no es así. Cristo lo enseñó bien claro. La oración va dirigida al Padre. Señor, yo te glorifico. Señor, yo te exalto. La oración es guiada por el Espíritu Santo, porque dice allí en Romanos el apóstol Pablo, que hemos pedido como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu nos guía a pedir lo que conviene. Entonces, el Espíritu Santo me guía. Y tengo que terminar la oración en nombre de ¿quién? En nombre de Cristo. Ahí está la Trinidad. ¿No se dan cuenta? Que en la oración está la Trinidad. Es la oración modelo. Y usted tiene que orar así. No se le ocurre de terminar en el nombre del Espíritu Santo, orar al Espíritu Santo, orar a Cristo. No, es orar al Padre, guiados por el Espíritu Santo en el nombre de Cristo. Esa es la enseñanza bíblica, usted no la puede violar. En Jerusalén, en el monte de los olivos, escuche bien, Cristo descenderá, pondrá sus pies en su segunda venida. Fíjense, esto es importante. Cuando Cristo venga en su segunda venida, busque Zacarías 14:4. Después léale, yo no lo voy a leer ahora, para que usted haga su trabajito. Anote Zacarías. Cristo va a descender, va a poner sus pies en el monte de los olivos, pero es que el monte de los olivos pertenece a Jerusalén. Ahora, el mundo que está tan avanzado, bueno, ¿y por qué no desciende en Nueva York? Una ciudad de tantos billones. ¿Por qué no desciende en Tokio? ¿Por qué no desciende en el Distrito Federal de México? ¿Por qué no desciende en Brasil? ¿Por qué no desciende en Moscú? Hermano, porque Jerusalén es... Miren, si usted busca un mapa mundi, o sea, un mapa del mundo, busque a Israel y usted va a ver que es un puntico. Ahora, dentro de Israel está Jerusalén, que es un puntico todavía mucho menor. Ahora busque Estados Unidos. ¿Usted sabe cuántas veces? Bueno, déjeme decirle, la Florida es mucho más grande que Israel en territorio. La Florida nada más. Israel y New Jersey, sí, eso es una comparación. O sea, ¿cuántas veces cabe ¿cómo se llama? Jerusalén, Israel en Estados Unidos? Más de 60 veces, o 70 veces, o 80 veces, o 100 veces. ¿Cuántos cabe en Moscú? ¿Cuántos cabe en Francia? ¿Cuántos cabe en Londres? En Gran Bretaña, en esos grandes países. Sin embargo, Dios escogió lo insignificante. Escogió a un pueblo que ni se ve. Ahora, si usted quiere saber si ese es su pueblo, busque la historia. Yo he visto esos documentales, usted tiene que verlo en el nombre del Señor, porque es un poco duro. No sé si usted ha visto la Segunda Guerra Mundial, lo de Hitler. Hitler quiso destruir al pueblo judío, pero destruirlo físicamente, pero no pudo. Los alemanes y todos los enemigos de Dios quisieron destruir la palabra de Dios escrita, y tampoco pudieron. Ahora, ¿cómo usted me explica eso? Si no es el pueblo de Dios. Por ejemplo, Israel estuvo disperso por el mundo desde el año 70 hasta el año 1948, casi 1900 años.
no perdió su identidad como pueblo. Y una cosa, o sea, se siguió identificando como pueblo judío, siguió creyendo en el Dios único y verdadero, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero no perdió su idioma original. Si hoy Jeremías se sienta en Israel en un restaurante, él puede pedir el menú. Se habla el mismo idioma porque hay una profecía, creo que es del profeta Oseas, que dice que ellos nunca perderían su idioma. Un país que estuvo prácticamente desintegrado en el mundo, pero no por 10 años, por 20, por 40, por casi 1900 años. Hermano, eso es una evidencia de ahora, de que Israel es el pueblo escogido de Dios. Pero cuando usted lo busca es un puntico. Ahora, vamos a seguir reduciendo el puntico. ¿Dónde nació Cristo? Belén todavía es un puntico más finito, más estrecho, dentro de Israel. Porque es que Dios en lo pequeño se ha hecho grande. ¿Dónde nació Cristo? En un establo. No nació en el palacio de Herodes, que era algo extraordinario. No nació en el templo. Nació en un establo. Porque Dios se glorifica en lo más pequeño. Y de lo más pequeño hace lo más grande. Usted y yo somos pequeños. Somos como punticos que casi no se ven. Pero Dios tuvo la misericordia para que a través de Cristo yo y usted tengamos vida eterna. Qué bendición, ¿verdad? La vida eterna no es para los grandes reyes, no es para los poderosos, no es para los millonarios, no es para esos que tienen, se dice que uno de los multimillonarios más grandes, por cierto, es mexicano, no es norteamericano, y tiene, creo que son 76,000 millones de dólares. Pero la salvación, si no recibe a Cristo, no es para él, es para todo aquel que humildemente recibe a Cristo. Así que, qué bueno es saber todo esto. Ahora, Jerusalén y su relación con Israel, el pueblo escogido de Dios. Jerusalén para los judíos significa fundamento de la paz, posesión de la paz. Fue declarada por el Knesset, el parlamento actual del Estado de Israel, su capital eterna. Eso fue un estallido completo. Por ejemplo, cada país nombra su propia capital y nadie se mete. Por ejemplo, cuenta la historia, yo soy cubano, y creo que aquí hay cubanos, que en un tiempo, yo no sé si fue o no fue, pero Santiago de Cuba era considerada la capital de Cuba. Pero después fue declarada La Habana. ¿Quién se metió? Nadie se metió. Cuando Estados Unidos surgió y declaró que Washington D.C. era la capital, nadie se metió. Cuando la Unión Soviética declaró que Moscú era la capital, nadie se metió. Cuando los grandes países y pequeños países han declarado su capital, nadie se ha metido. Todo el mundo lo ha aceptado. Ahora, cuando Israel declaró que Jerusalén era su capital eterna, tembló la tierra. ¿Saben por qué? Porque hay una profecía. Dice Jeremías que Jerusalén sería como piedra pesada. Fíjese, puede pasar cualquier cosa en cualquier país del mundo, menos en Jerusalén. Lo que pasa en Jerusalén estremece a las naciones. Se reúne el Consejo de Seguridad. ¿Saben que la mayoría de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU van en contra de Israel? Sin embargo, hay países que han cometido genocidios, que han cometido masacres de pueblos enteros y nadie los condena. Pero a Israel sí. Porque es el pueblo de Dios. El problema no es Israel, el problema es que están contra Dios, tristemente. Dios eligió Jerusalén para que en ella esté siempre su nombre. El problema que hay aquí con Jerusalén es que Dios la escogió. Porque si Jerusalén la hubiera escogido a Abraham, la hubiera escogido a Isaac por su cuenta, esto no tendría importancia. Pero es que la que eligió a Jerusalén para que en ella esté siempre su nombre fue Dios. Ahora, si Dios elige algo, ¿quién va a estar en contra de él? ¿O quién puede estar en contra? El mundo puede estar en contra, pero va a recibir su merecido. Dice allí este pasaje: bendito sea Jehová, Dios de Israel, quien con su mano ha cumplido lo que ha prometido con su boca David, mi padre, diciendo: mas a Jerusalén he elegido, esto es palabra de Dios, para que en ella esté mi nombre. Punto. Dios lo hizo. ¿Cuál es el problema? Así que, si usted odia a Jerusalén, se lo tengo que decir, yo sé que aquí no lo habrá, espero que no lo haya, usted odia a Dios. Entonces, ¿cómo usted se va por él?
Si usted está en contra de Jerusalén, usted está en contra de Dios. No hay arreglo. Si usted está en contra de Israel, está en contra de Cristo, porque Cristo es judío. Y si usted está en contra de Israel, está en contra de usted mismo, porque usted viene de Cristo. O sea, es una cosa que no tiene explicación, pero muchos lo hacen porque desconocen la Biblia. Como lo oímos, así lo hemos visto. En la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, la firmará Dios para siempre. Fíjese, no es que Jerusalén Dios la escogió por un tiempo. Vamos a ver que Jerusalén está escogida para que sea Jerusalén para siempre. Y eso es bíblico. Con razón escribió el salmista. Algunos creen que este salmo lo escribió David, aunque no lo señalan allí. Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Acuérdense que David era compositor y la mitad de los salmos fueron escritos por él. Mi lengua se pega a mi paladar, también era él cantaba, ¿verdad? Si de ti no me acordare, si no enalteciera Jerusalén como preferente asunto de alegría, que pase todo eso. Porque el salmista, en este caso muchos creen que David, sabía quién era Jerusalén. El templo para adorar a Dios, la parte más importante, fue construido en la ciudad de Jerusalén. Ninguna otra ciudad tuvo esta bendición. Oye, ¿por qué no cogieron otra ciudad? Habían ciudades muy importantes. Cuando aquello estaba el Imperio Romano, habían ciudades importantísimas del Imperio Romano, no se cogió ninguna. Pero al contrario, en Roma está vamos a decir, la progenitora, la madre de las rameras, la que va a ser la gran ramera, la gran Babilonia, la madre de las rameras, porque de allí va a salir junto con otras alianzas la iglesia apostólica. Con razón escribió Zacarías, y en aquel día yo pondré a Jerusalén como piedra pesada a todos los pueblos, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Ahora, yo quiero que usted ahora, ese pasaje está en Zacarías 12:13, usted lo marque en su Biblia y después vea los noticieros. Vea los noticieros de Europa, de España, de aquí de Estados Unidos. Ahora con Trump esto ha cambiado un poco, porque Trump fue uno de los primeros que puso su embajada allí. Y no estoy diciendo que Trump sea perfecto, estoy diciendo lo que ha hecho Trump, que hay que elogiarse. Y reconoció a Israel. Pero vea todas las naciones, a ver si no están en contra de Jerusalén. Odian a Jerusalén, odian a Israel, pero es que ese odio va contra Dios. El templo que fue construido allí en Israel, en Jerusalén, el construido por Salomón fue del año 900, duró del año 960 al 586, está en Segunda de Crónicas 3, 1 y 2. El templo de Zorobabel, que fue en el tiempo allí de Esdras y Nehemías, fue en el 516 al 20 antes de Cristo. Esdras, ahí está en Esdras. Y el templo de Herodes, que fue el que lo remodeló, lo reconstruyó, estuvo desde el año 20 antes de Cristo hasta el 70 después de Cristo, que fue destruido por el general Tito, que después llegó a ser emperador de Roma, y de allí fueron esparcidos los judíos y estuvieron casi 1900 años esparcidos por el mundo, y el tercer templo se va a hacer de nuevo en Jerusalén. En Jerusalén aparece en la Biblia 820 veces. Dios nos pide que oremos por la paz de Jerusalén. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Salmo 122:6. Usted quiere ser prosperado, no en el sentido eso que enseña la prosperidad, de tener mucho dinero, de tener riqueza. Prosperado en el sentido de tener bendición, de tener paz, de tener gozo, de tener el apoyo de Dios. Ore por la paz de Jerusalén. Fíjate que es así. Ahora, el problema es que eso no lo digo yo, eso está dicho por Dios. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Hermano, eso es fuerte y es bíblico. Nombres que aparecen en la Biblia para Jerusalén. Ya estamos terminando. Salem fue uno de los primeros. ¿Se acuerdan que Melquisedec era rey de Salem? En Salem está su tabernáculo y su habitación en Sión. Sión también es un nombre para Jerusalén. Jebús, Josué 18:28. Sela es el Jebús, que es Jerusalén, la ciudad de David. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Todos esos nombres, la ciudad de David, Sión, Jebús, son nombres para Jerusalén. Sión, entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel para traer el arca del pacto de Jehová a la ciudad de David, la cual es Sión. O sea, esa Sión es Jerusalén, y ahí se trajo el arca del pacto. La ciudad santa, entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo. De la única ciudad que se llama ciudad santa es de Israel, de Jerusalén. No es Roma, aunque algunos quieren llamarla la ciudad santa. Es una ciudad malvada y que ha asesinado a inocentes a través de toda la historia. Durante la Inquisición torturaron y asesinaron a cientos de miles
que no estuvieron de acuerdo con ella. Ciudad de justicia, ciudad fiel. Restauraré tus jueces como al principio, como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Todo eso es palabra de Dios. Así que no sé qué vamos a hacer si lo quitamos. La ciudad de Dios. Ama Jehová las puertas de Sión, que es Jerusalén, más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. ¿De qué ciudad se dice que es ciudad de Dios? También que de Jerusalén. Ahora nosotros somos pueblo de Dios, pero porque en Jerusalén murió el Mesías y nosotros ese Mesías que resucitó lo recibimos como Señor y Salvador. La ciudad de la verdad, así dice Jehová, yo he restaurado a Sión, que es Jerusalén, y moraré en medio de Jerusalén. Y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad. ¿A qué ciudad en el mundo le podemos decir la ciudad de la verdad? ¿Cuántas mentiras se dirán en cada ciudad? Si una persona dice todos los días mentiras, incluyendo los cristianos. No, tú sabes que sí, que yo... Bueno, entonces uno se arrepiente, ¿no? Pero anote cuántas mentiras usted dice al día para que vea que usted dice algunas mentiritas. A veces por compasión, a veces porque... Mire, le voy a dar un consejo, porque esto me lo estoy dando yo también. Cuando usted le pregunten acerca de algo y eso lo lleve a usted a decir una mentira, mira, mejor cállese, no diga nada. Absténgase. Claro, dice que el que se abstiene otorga, no, pero en este caso no. Si usted no responde, usted por lo menos ni dijo la mentira ni la apoyó. No tengo nada que decir. Un ejemplo, ¿no? Pero a veces el mundo nos acorrala para que digamos mentiras. La ciudad del gran rey, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, en el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey, que también la llamó Cristo. Corona de gloria, no desamparada, por amor de Sión no callaré y por amor de Jerusalén no descansaré hasta que salga como resplandor su justicia y serás corona de gloria. Todo esto es de Jerusalén, en la mano de Jehová. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada. Ciudad deseada, y le llamarán pueblo santo, redimidos de Jehová, y a ti te llamarán ciudad deseada, no desamparada. Isaías 62. Al final de los tiempos de Jerusalén saldrá la ley de Dios y su palabra. Acontecerá en los postreros tiempos, últimos tiempos, en el monte de la casa de Jehová, será establecido por cabecera de monte, vendrán muchas naciones y dirán, venid, subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob. Esto se va a cumplir en el milenio. Y nos enseñará en sus caminos y andaremos en sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Todo eso está ahí en la Biblia. En la nueva Jerusalén, escuche bien, por siempre todos los redimidos vivirán. En la ciudad de Jerusalén morarán por siempre todos los redimidos. Y ahí termino. Léase Apocalipsis 21, 9 al 11 y 22 al 27. En la nueva Jerusalén, ahí estaremos todos los redimidos. Bueno, yo espero que este estudio, que ojalá que hubieran estado otros, bueno, quizás lo puedan ver, nos haga entender que es bueno conocer la Biblia y que tenemos que orar por la paz de Jerusalén. Allí murió nuestro Salvador, allí dio su vida, allí sufrió, allí resucitó, allí ascendió a los cielos, allí estableció la cena, allí un día va a descender en el Monte de los Olivos, va a implantar primero el reino milenial y después el reino eterno, cuando Dios cree la nueva Jerusalén. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por todas estas verdades que están en tu palabra, que las podamos proclamar y que algunos que desconocen esto lo puedan entender. Ayúdanos, Señor, a reconocer que lo que tú dices no puede ser rechazado, porque es palabra tuya, que es una palabra perfecta, clara y que contiene toda la verdad. Perdona nuestros pecados y bendice a cada uno de los aquí presentes y sé con los que no pudieron venir. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.